Espero que todos me oigan hasta allá atrás, ¿sí? Para esta oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en San Marcos, el capítulo 4. Si se recuerdan, el domingo pasado iniciamos con este capítulo. Estuvimos hablando de la parábola del sembrador y el Señor nos preguntaba que qué tipo de terreno es nuestro corazón, y espero que usted ya haya definido eso y usted ya tenga bien presente en su mente y corazón qué tipo de corazón tiene usted para el Señor. Yo espero que todos seamos fructíferos, pero ahora el Señor quiere mostrarnos algo un poquito como el avance, el siguiente paso, digo yo, de lo que nos presentó el domingo pasado acerca de la disposición de nuestro corazón, porque hoy el Señor quiere que usted tome responsabilidad dentro del reino de Dios. Así que los versículos 21 al 25 es lo que estaremos estudiando en esta oportunidad, y ahí el Señor quiere mostrarnos responsabilidades que necesitamos nosotros estar conscientes que las tenemos y que el Señor va a demandar de nosotros también. Así que antes de dar lectura a la palabra del Señor, yo quiero decirles de mi experiencia personal. Por ejemplo, quizás no sea la mejor, pero es lo que conozco. De niño yo recuerdo que no me gustaba ir a la escuela. Sentía como demasiada presión en la escuela. No quería tener esa responsabilidad de ir varias horas y estar dedicado ahí a un régimen. No me gustaba eso. Y después de eso tenía que llegar a la casa y hacer tareas, y yo decía, ¿y por qué? Yo veía a mis compañeros, a mis amiguitos que salían a jugar y yo todavía ahí en casa haciendo tareas y no podía salir. Y yo decía en mi mente, en ese tiempo me recuerdo, ay, yo ya quiero ser grande, porque veía a mi hermano mayor que él salía tranquilo y no tenía problemas. Veía a mis padres de que hacían otras cosas y no necesariamente estudiar. Y yo decía, yo quiero ser grande para ya no tener esto de estar estudiando. Lo que descubrí que cuando ya me hice grande, bueno, no tan grande, pero ya crecí, digo yo, me hice más adulto, descubrí que ahora quiero ser otra vez niño. Porque realmente las responsabilidades de niño a las que yo veo ahora en mí, yo digo, prefiero esas responsabilidades que las que tengo ahora, ¿sí? Cuando hablamos de responsabilidades casi siempre viene eso. Es demasiado lo que me exigen, es demasiado lo que tengo que hacer. Quizás hasta me sienta abrumado de las responsabilidades que tengo o que tiene usted. Pero realmente la vida es de responsabilidades, mis hermanos. No podemos evadir nuestras responsabilidades delante de Dios y también delante de la sociedad en que vivimos. El Señor quiere que siempre nosotros estemos conscientes de que las responsabilidades siempre estarán presentes en nuestra vida, y especialmente en la vida espiritual, en nuestra relación con nuestro Dios. Con eso en mente quiero llevarles a la palabra del Señor. Capítulo 4 de San Marcos, versículo 21 al 25, dice de la siguiente manera. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Que Dios bendiga su palabra. Marcos nos pone un orden bastante diferente al que Lucas y Mateo ponen en sus evangelios. Marcos realmente no está
deseoso de presentarnos cronológicamente cómo fue el ministerio de Jesús. Él simplemente está poniendo eventos de uno a otro para resaltar a Jesús y su obra en este mundo. Así que él no está pendiente de que esto es lo que sigue después de lo que el Señor hizo antes, pero sí está adaptando y está editando todo lo que él vivió, lo que le contó Pedro, o lo que le estaba transmitiendo Pedro, que era realmente el que pasó con Jesús, y Pedro le estaba contando a Marcos, y Marcos está escribiendo. Lo que quieren hacer simplemente es eso, resaltar a Jesucristo, pero bajo un tema sobresaliente, con un orden realmente lógico en el actuar. Y aunque no sea el orden cronológico, es un orden lógico para nosotros considerar. Y por eso algunos estudiosos dicen de que Marcos, que fue el primer evangelio, por cierto, que se escribió, fue el que los demás tomaron como la base para escribir sus escritos. Mateo, Lucas o Juan consideraron Marcos para poder escribir sus evangelios. Así que Marcos lo hizo en una forma lógica, en una forma de hacer sobresalir la obra de Jesucristo en este mundo. Y por eso, después de la parábola del sembrador, que Mateo dice no fue así porque nos contó diferentes parábolas de una vez, y fue en un lugar específico, en el monte donde él estaba dando estas enseñanzas, Marcos aquí nos dice, simplemente dio la parábola del sembrador y luego nos pone esto, con el sentido de que la parábola del sembrador requiere que usted y yo demos fruto, responsabilidad. Y entonces él viene y nos presenta cuál es nuestra responsabilidad como los hijos de Dios, o los hijos del reino de Dios. Si usted no se considera un hijo del reino de Dios, quizá porque no ha escuchado realmente lo que la palabra de Dios nos presenta, pero el día en que usted vino a Jesucristo, entregó su vida a Él, usted se hizo un hijo del reino de Dios. Porque algunos piensan que el reino de Dios es el milenio, cuando ya venga el Señor, establezca su reino sobre la tierra. Pero vimos el domingo pasado de que el reino del Señor inició con la siembra de la palabra, la semilla sembrada. Y a partir de ese momento en que dio fruto en nuestro corazón, ya somos miembros del reino de Dios. Y a partir de ese momento tenemos responsabilidades que cumplir. Así que la responsabilidad del creyente en el reino de Dios es lo que el Señor quiere mostrarnos en esta oportunidad. Dos cosas que yo creo que es sobresaliente en este pasaje, en estos 5 versículos presentados aquí. Uno es la posición nuestra y función. Y la otra es la advertencia que nosotros tenemos, la práctica de la palabra del Señor que necesitamos vivir, mostrar en este mundo. Así que vamos a lo primero. Versículos 21 al 23 nos presentan la práctica, la posición y la función nuestra. Dos cosas importantes que nosotros necesitamos considerar. Vean nuevamente el 21, dice: Jesús les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Si usted observa ahí, es la posición lo que Marcos está señalando. ¿A dónde se pone la luz? Sí. Arriba. Arriba, ajá. ¿A dónde se pone la luz? ¿El sol está debajo de la tierra? Bueno, la tierra está flotando, ¿verdad? No sabemos por dónde estará el sol, pero nosotros ¿a dónde la vemos? ¿Sí? Porque la luz necesita estar posicionada en un lugar donde pueda irradiar, iluminar, ¿sí? Y eso es lo primero que Marcos está resaltando aquí. Cuando usted viene al conocimiento de Cristo, cuando usted se hace parte del reino de Dios porque ha recibido la semilla y la semilla ha germinado en su corazón y usted tiene que comenzar a dar fruto, entonces usted debe de adquirir esta responsabilidad de posicionarse en este mundo, tomar la posición requerida por Dios para nosotros. El creyente no es la persona que debe de estar metida debajo de la cama. El creyente no es la persona que debe de estar calladito sin decir absolutamente nada. El creyente debe de ser la persona que está siempre tratando de ponerse al frente, de mostrar un estilo de vida diferente, de hacer que la gente observe a Cristo en su vida. Esa es la posición
que usted y yo necesitamos adoptar en este mundo. Algunos decimos que somos tímidos y que por eso entonces nosotros ni siquiera decimos ni papá, ni mamá, ni mi mamá me mima. Porque somos tan tímidos, porque nos cuesta que nos salgan las palabras, ¿sí? Pero el creyente, según el diseño del Señor, no es una persona que se esconde, es una persona que se pone al frente, con su estilo de vida, mostrando a este mundo qué es lo que realmente Dios está haciendo en nuestra vida. Así que en este sentido, el Señor establece aquí que usted no se pone debajo del almud o debajo de la cama. El almud, algunos están diciendo, ¿y eso qué es? El almud es realmente la medida que se tenía para las semillas cuando se recogían y se vendían. No sé si usted ha estado en un lugar donde se venden granos. Una tía mía tenía una tienda y vendía trigo, vendía maíz, vendía frijoles y tenía diferentes medidas, cajoncitos de madera, y cada cajoncito era una medida y un precio. Así que le echábamos ahí todas las semillas que se iban a comprar y luego entonces pasábamos la mano por encima para que quedara al haz, ¿sí? Todo lleno. Y luego entonces eso se lo echábamos en el costalito, en la bolsa, y ya se cobraba el precio de esa medida. Y eso es el almud, son esos cajoncitos, esas medidas donde se colocaban los granos para poder venderlos. Es decir, el almud aquí representa, según Marcos, el comercio, representa el movimiento económico. Y lo que está diciendo realmente, aunque nosotros lo vemos tan sencillo en el sentido de no se esconde o no se pone debajo del almud, lo que realmente él está diciendo es: el creyente no se mete y se esconde en el comercio y en su estilo de vida económica. Que el creyente no debe de estar atrapado por la economía, que simplemente vive para trabajar en lugar de que el trabajo le ayude para vivir. ¿Sí? Entonces, eso es lo que en primer lugar nos está presentando aquí Marcos. Nos dice que la primera responsabilidad que el creyente tiene en el reino de Dios es de tratar de salir de esos enredos en los cuales la gente se mete. ¿A quién no le gusta el dinero, hermanos? Bueno, el domingo pasado yo les decía, ¿a quién no le gusta ser rico? Y yo después recapacité y dije, ¿a quién no le gustaría? ¿Sí? Porque realmente el dinero atrae, ¿no es cierto? El dinero le gusta a cualquiera. Si el dinero nunca es de más, no está de más. Deseamos más y más. Pero eso nos atrapa. Y si se recuerdan, Marcos nos presentó ahí lo que el Señor Jesús dijo en esa parábola, que son el engaño de las riquezas, que nos ofrecen mucho, pero al final de cuentas, cuando la obtenemos, nos vemos necesitados de más. Y ese es el engaño en las riquezas. El engaño en las riquezas ofrece satisfacción, pero cuando llegamos a ellas no encontramos satisfacción. Y aquí sigue el Señor diciéndonos de que la riqueza, el dinero, las cosas materiales pueden aún no solamente ofrecernos satisfacción, sino apartarnos del propósito por el cual Dios nos tiene aquí, de cumplir nuestra responsabilidad como hijos del reino de Dios. Necesitamos tomar posición, hermanos. No podemos nosotros seguirnos escondiendo como la avestruz que mete su cabeza en el suelo para esconderse, dejando todo su cuerpo de fuera, pensando que con solo meter la cabeza ahí ya pasó el peligro, pasó la dificultad. Nosotros no podemos seguir viviendo para nosotros mismos. Todo lo que hacemos en este mundo se va a quedar aquí, hermanos. Esa casita que usted tiene, ese carrito por el cual usted tiene que trabajar bastante para pagarlo porque es una cuota alta, esos zapatos que usted se compró, que usted ya tiene un repertorio enorme de todos los colores y
tamaños y qué estilos, ¿sí? Toda esa ropa que usted tiene ahí, que hasta ni siquiera le ha quitado la etiqueta, ¿sí? Todas estas cosas que nosotros estamos procurando hacer, todo eso se va a quedar. Al final de cuentas, cuando morimos, la gente escoge el mejor vestido o lo que nos gustaba más cuando vivíamos o nos quedaba mejor cuando vivíamos, y con eso nos vamos. Mire, hasta estas cositas se la quitan. Uno se va sin nada. Aquí, hasta con grandes cadenotas de oro, argollotas, infinidad de cosas. Pero cuando nos vamos de aquí, hermanos, no nos llevamos nada. Los egipcios tenían el concepto de que uno podía hacerle más placentera la vida a la gente que se moría, por ejemplo. Y entonces, cuando una persona moría, se enterraba con todas sus cosas. Y por eso las pirámides, para los faraones, construían esas grandes pirámides, porque ahí era el lugar donde iba a habitar ese faraón. Y ahí metían todas sus pertenencias. Ahí iban todos sus tesoros, que después en estos últimos tiempos han estado saqueando. Porque ellos decían, él va a vivir bien allá, va a vivir en su palacio y necesita todas estas cosas. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. ¿Sí? Así que estoy diciendo esto, hermanos, no para decirles que desgraciados somos, sino para cambiar nuestro concepto de vida. A veces nos aferramos a cosas que ni siquiera las vamos a disfrutar. Más bien, quizás hasta vamos a provocar pleitos, discordias entre las personas que se queden. ¿Ha visto usted eso de que dejan una herencia y comienzan a pelearse simplemente porque se les dejó a alguien que ellos dicen que no debe de ser, y están peleando y peleando y peleando y peleando? Algunos hasta terminan matándose. El creyente, el hijo de Dios, el hijo del reino de Dios, no debe de estar atado a estas cosas, mis hermanos. La posición que debemos de tomar es la de estar siempre en disposición de hacer avanzar el reino de Dios, de dar fruto para el reino de Dios. Ese es el corazón dispuesto que el Señor nos presentó el domingo pasado. Pero también dice ahí, debajo de la cama. Y esto simplemente está hablando de descanso. ¿A quién no le gusta descansar? Si hasta ahora se han hecho ergonómicas, que si el otro está roncando, usted solamente le aprieta un botón y se levanta y ya, dejó de roncar, y usted sigue tranquilo. ¿A quién no le gusta descansar? ¿A quién no le gusta vacacionar? ¿A quién no le gusta ir a conocer el mundo? ¿Sí? Es de eso que nos está hablando aquí, que el creyente no está enfocado en simplemente descansar, en simplemente disfrutar la vida como los demás. Estamos aquí con un propósito específico, hermanos. Y si a usted se le ha olvidado por lo que Dios lo tiene aquí, hoy el Señor nos está diciendo, usted está para dar fruto para el reino de Dios. Y esto es lo importante, esa es la responsabilidad que Dios va a preguntarle cuando usted se presente delante de Él en el tribunal de Cristo. El Señor no le va a decir, ¿fuiste a conocer Europa? El Señor no le va a decir, ¿tomaste tus vacaciones a tiempo? No. El Señor le va a decir, ¿cuántas personas ganaste para mí? ¿Qué fue lo que tú hiciste en favor de lo que yo te dejé haciendo allá en la tierra? La posición que el creyente necesita tomar es la de ponerse a la disposición de Dios. Y por eso entonces dice, la posición debe de ser como la del candelero, de ponerse arriba, donde pueda iluminar, donde pueda hacer realmente su función. El creyente necesita adoptar su posición. Pero ¿cuál es su función? Versículo 22 dice que no hay nada oculto. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir
a la luz. Usted y yo tenemos una función. Si usted va a Mateo, usted va a encontrar parte de esta enseñanza de Jesús en Mateo 6, donde el Señor habla acerca de este evento de la luz, que usted es la luz de este mundo que el Señor ha dejado y que debemos de iluminar este mundo, ser luminares en el mundo. Pero aquí Marcos está no solamente diciéndonos cuál es nuestra posición de la luz en este mundo, sino diciéndonos también la función, y en el sentido de iluminar. Si usted no está iluminando, no está haciendo su función. Por ejemplo, en el día, los focos y lámparas que usted tiene en casa no hacen su función, ¿no es cierto? Usted los tiene apagados. Yo, por ejemplo, tengo que andar detrás de mis hijos y de mi esposa, porque a donde van encienden la luz, aunque esté claro, y salen de ahí y la dejan encendida. Yo tengo que andar, a mí me toca apagar los piles, ¿sí? ¿Sí? Apaguen las luces. Pero ¿cuál es nuestra función, hermanos? Es de mantenernos encendidos en este mundo. Y esto de encendido realmente es esto que Marcos nos revela aquí de la enseñanza de Jesús. Que nuestra luz de vivir a Cristo en nuestra vida realmente revela el estilo equivocado de vivir de los demás. Esto produce en las demás personas que no conocen a Cristo interés por ser diferentes, porque miran en nosotros que somos diferentes, no porque somos mejores, sino porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, y la luz de Cristo irradia para los demás, produce ese deseo de ser diferentes, porque nosotros somos diferentes. Y esa es nuestra función en este mundo como luz. Es de producir ese deseo de las personas por ser mejores, por buscar a Dios, porque en Dios obtienen bendición, obtienen vida eterna, pero también un estilo de vida diferente que les rinde más en su vida. Y por eso no hay nada oculto que no sea manifiesto ni escondido, sino que debe de salir a la luz. El creyente debe de ser deseado. El creyente debe de ser una persona apreciada por los demás. Pero todo depende de cómo usted vive, de cómo usted irradia la luz de Cristo. Si no estamos irradiando la luz de Cristo, más bien en lugar de ser deseados, vamos a ser menospreciados. Y necesitamos nosotros acoplarnos a lo que el Señor quiere que hagamos en este mundo. Nuestra función es producir ese saborcito, ese deseo de Dios. Y por eso Marcos aquí nos termina la enseñanza de esto de la luz, advirtiéndonos con estas expresiones del versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga.